Mucho gusto, mi nombre es Brian Steven Figueroa Betancourt y mi compañera Nancy Joana Arias Delgado. El tema que hemos escogido para exponer es CNC, NC y DNC. Las máquinas CNC son dispositivos controlados vía computadora, habilitados para tratar materiales como madera, foamy, plástico, MDF, metal, entre muchos otros. CNC son las siglas en inglés Computer Numerical Control o control numérico de computadoras. El surgimiento de las máquinas CNC ha optimizado el proceso técnico de creación industrial y artística. También estos dispositivos automatizan secuencias maquinarias y técnicas que permiten la creación de piezas que manualmente no podrían hacerse. La CNC utiliza microprocesadores internos que se componen de registros de memoria. Los registros de memoria almacenan varias rutinas que pueden manipular con éxito las funciones lógicas. Como resultado, un operador de máquina es capaz de alterar el programa en el control mismo. Los sistemas NC Numerical Control, control numérico, utilizan funciones lógicas fijas para manejar una máquina, herramienta o un proceso de mecanizado. NC especifica el control de los movimientos de la máquina y varias funciones diferentes con la ayuda de instrucciones presentadas como una secuencia de números. El control numérico es un sistema de automatización de máquinas-herramientas que son operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. No podemos cambiar las funciones de la NC, lo que significa que no es programable, debido al cableado rígido de la lógica de control. Los sistemas para NC, Direct Numeric Control, o control numérico directo, surgen de la necesidad de introducir físicamente los programas para mecanizado de las piezas, normalmente desarrollados en la oficina técnica o oficina de procesos, en el control numérico de las máquinas y herramientas. Se trata de evitar el tiempo improductivo y eliminar la posibilidad de errores humanos, que originaría el teclear manualmente estos programas en el propio control numérico, sustituyendo esta labor por una comunicación bidireccional entre el control numérico, CNC, y el ordenador donde resida el fichero con el programa de mecanizado. Esto quiere decir que un ordenador está comunicado con diversas máquinas CNC, el cual enviará a ellos una orden para que las CNC vayan cumpliendo cierta función. A continuación se presentará un video en el cual se pueden observar algunos procesos como mecanizado o fresado por CNC y NC. The machining of parts is achieved using machine tools that bring cutting tools into contact with the workpiece. These cutting tools remove the unwanted material, shaping the part. Traditionally, the cutting tool's motion relative to the workpiece was controlled manually by a skilled machinist. But with the onset of mass production and the increased demand for part quality and uniformity, numerical control, or NC systems, were developed. These NC systems control machine components by converting programmed instructions into output signals. These output signals in turn control the machining process to produce a workpiece. Computer Numerical Control, or CNC, built upon the standard numerical control production capabilities by incorporating an integral computer processor to govern the machine controls. Programmed instructions or data in the form of a part program is translated by the machine control into output signals that control machine functions, such as spindle rotation, cutting tool movement, workpiece movement, tool changing, and cutting fluid control. Computer numerical controls hold several advantages over standard numerical controls, including part programs can be manually edited on the onboard computer. Part programs can be run from computer memory. Workpieces requiring complex multi-axis machining can be produced, and machine and control diagnostics may be run, stored, and displayed during machining.
These CNC advantages offer increased parts production flexibility, greater machining accuracy, and more programming versatility. The use of computer numerical control is widespread in manufacturing and is used in turning, milling, hole making, welding, electrical discharge machining, abrasive water jet cutting, punching, laser cutting, and many other operations. All computer numerically controlled machining begins with a part program. A part program consists of sequential instructions or coded commands that direct the machining of the part. Part programs are primarily generated by either manual programming of commands or more commonly by the use of computer-aided part programming systems. To understand how computer numerical programming works, first requires a basic understanding of key computer numerical control principles. The common factor that all computer numerically controlled machine types share is their ability to accurately and repeatedly control motion in various directions. Each of these directions of motion is known as an axis. Depending upon the machine type, the number of axes available for control commonly range from 2 to 5. Additionally, a CNC axis can be either a linear axis, with motion occurring along a straight line, or a rotary axis, with motion occurring along a circular path. Each axis consists of a mechanical component, such as a machine slide that moves, a servo drive motor to supply power for the movement, and a ball screw that transfers the power from the servo drive motor to the mechanical component. These components, along with the computer numerical control functions that direct them, is called an axis drive system. Aplicaciones CNC. El CNC puede aplicarse para moldear metales de ebanistería, carpintería, plásticos, circuitos impresos para electrónica, etc. La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas herramienta ha hecho aumentar la producción, el tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que era difícil de hacer con máquinas convencionales. Por ejemplo, la realización de superficies. Los tornos CNC son máquinas diseñadas para trabajos de mecanizado y operaciones a través de un sistema de control numérico mediante un ordenador que está incorporado en las mismas. Este monitor, conocido comúnmente como el control, donde el operario va siendo informado del proceso de ejecución y donde puede introducir diferentes variables para modificar la operación en curso. Este tipo de tornos emplean datos alfanuméricos siguiendo los ejes cartesianos X, Y y Z. Este tipo de piezas puede realizar lo más heterogéneas posible, como tornillos, llaves dinamométricas, engranajes, rodillos de la industria alimentaria, prótesis de cadera, entre otras. Existen infinidad de aplicaciones a realizar en los tornos CNC. Las más exitosas son aquellas que permiten llevar a cabo operaciones poco usuales en este tipo de máquinas y las que suponen un importante ahorro de tiempo en la ejecución del tiempo. A continuación, algunos ejemplos de las aplicaciones más populares o con más demanda. El corte poligonal es un proceso en el que se obtienen planos en una pieza a través de la rotación sincronizada de la herramienta motorizada y del cabezal. Eso sí, requiere de una herramienta especial y se asemeja más a un torneado que a un fresado. Los planos resultantes son curvas con gran radio. Se emplea principalmente en la realización de cabezas hexagonales de tornillos y planos para amarre con llave fija. El corte balanceado hace que sea posible mecanizar mayores voladizos en este tipo de máquinas. Al emplear dos herramientas, se compensa la fuerza de corte, siendo posible mecanizar a mayor distancia del plato. Es una aplicación especialmente diseñada para las máquinas multitorre.
Es idónea para crear piezas como ejes o con geometrías esbeltas. El brochado permite realizar chaveteros internos y externos. Existen diferentes maneras de realizar este proceso, dependiendo del portaherramientas y del tipo de herramienta utilizado. Dependiendo del tamaño y las tolerancias requeridas, y el eje puede ser necesario, y si se emplea un ranurado, las herramientas motorizadas son totalmente obligatorias. Taladradoras. Las taladradoras verticales se suelen designar por una dimensión que indica en forma aproximada el diámetro del círculo más grande que se puede taladrar en su centro debajo de la máquina. Las taladradoras para trabajo pesado del tipo vertical con transmisión por completo con engranajes para la velocidad del avance. Se construyen con una columna del tipo de caja, a diferencia de las antiguas que tenían una columna cilíndrica. Fresadoras. En las fresadoras se emplean cortadores con dientes múltiples, conocidos como fresas. El fresado suele ser de corte o periférico. El filo se enfría en forma intermitente porque los cortes no son continuos. Las bocas de los huesillos y portaherramientas estándar de las fresadoras permiten intercambiar portaherramientas y fresas para fresado de frente, sin que importen la construcción o el tamaño de la máquina. Aplicaciones NC. El proceso de fabricación de pequeñas series, es decir, donde el número de piezas sea desde hasta 5. Las máquinas clásicas resultan las más apropiadas. En estas cantidad comienzan a reducirse los costos de fabricación relativos cuando se utilizan máquinas dotadas de control numérico, valores que se acentúan a medida que el número de piezas de componentes de la serie es mayor. Aunque el CNC se ha orientado fundamentalmente hacia máquinas herramienta que trabajan por arranque en viruta, su utilización no queda restringida a estas aplicaciones. El CNC se utiliza entre otras máquinas en máquinas de dibujar, máquinas de soltar, centros de mecanizado, plegadoras, bobinas, rectificadoras, tornos, fresadoras. Aplicaciones de NC. RMS-1 es un robot manipulador que reúne todas las posibles prestaciones versátiles de un robot de ejes cartesianos. Desde el camino de los rodillos incorporados dentro de este, se puede tomar un producto y llevarlo a una determinada posición en un palet. El cerebro que lo mueve es un control numérico de 4 ejes que incorpora un autómata programable para las funciones auxiliares. Es capaz de recoger ventosas, pinzas u otros sistemas u objetos de diferentes tamaños y formas y colocarlos en diferentes posiciones, elaborando un mosaico en el palet. Una vez programado, basta seleccionar el número de programa y él repetirá este proceso cuantas veces se desee de manera repetitiva y automática. Cerrado de cajas DNC 45. Son equipos automáticos para el cerrado interior y superior de cajas con cinta adhesiva y papel engomado, con ajuste automático para trabajar de forma alternada con diferentes tamaños de cajas. Están diseñados para integrarse en líneas de producción. Encajado de producto CPK. Estaciones de encajado para integrar en líneas automáticas, adaptables a cualquier tipo de producto rígido o semirrígido. Puede trabajar con cajas y bandejas de cartón, plástico o similar, diseñadas para cambiar de forma de un modo ágil y con el mínimo ajuste. Comparaciones. Diferencias entre NC y máquina CNC. La máquina NC, descrita como una máquina que no está controlada por un conjunto de instrucciones en forma de números, letras y símbolos, dicho conjunto de instrucciones se llama programa. Mientras que la máquina CNC se describe como la máquina que se utiliza para controlar los movimientos de la pieza de trabajo
y la herramienta con la ayuda de un programa preparado en la computadora donde el programa está escrito en datos alfanuméricos. En la máquina NC los programas se introducen en las tarjetas perforadoras, mientras que en la máquina CNC los programas se introducen directamente en la computadora mediante un pequeño teclado similar a nuestro teclado tradicional. En la máquina NC la modificación en el programa es difícil en comparación a la máquina CNC cuya modificación es muy fácil. La máquina NC es necesaria para un operador altamente calificado, mientras que en la máquina NC un operador menos calificado puede operar dicha máquina. El costo de la máquina NC es mucho menor en comparación al costo de una máquina CNC. La máquina NC requiere un bajo costo de mantenimiento, donde una máquina CNC el costo de mantenimiento es más alto. La máquina NC requiere más tiempo para la ejecución del trabajo en comparación con la máquina CNC que lleva mucho menos tiempo de ejecución, y la máquina CNC puede continuar con la operación las 24 horas, mientras que la máquina NC no. Diferencias entre la máquina CNC y DNC. El CNC no es posible el control remoto de la operación de trabajo, mientras que el DNC facilita el control remoto. El CNC es una parte integral de la máquina, pero el DNC no es parte integral de las máquinas. La computadora DNC puede ubicar la distancia de las máquinas. La máquina CNC tiene una instrucción de mecanizado de transferencia, mientras que la máquina DNC gestiona la distribución de información al número de la máquina. La máquina CNC es una máquina NC controlada por computadora. Al utilizar el programador de máquina DNC, puede controlar más de una máquina NC según sus necesidades. El software CNC se utiliza para aumentar la capacidad particular de la máquina herramienta, mientras que el DNC no solo controla el equipo, sino que también sirve como parte del sistema de información de gestión. Gracias.